Bueno, Ruth, moltes gràcies per la teva col·laboració també i primerament volia agrair sobretot a les autoritats que ens acompanyen avui, destacant a la directora general d'Agricultura i Ramaderia, l'Elisenda Guillams, també a l'alcalde de Falset, el Carles Brull, a qui agraïm poder estar en aquesta capital del vi del Priorat, també als presidents i representants de les DOs que ens acompanyen, del Priorat, de Tarragona, de Catalunya, del Montsant i de Costers de Segre, i agraïment molt especialment a tots els ponents d'aquesta jornada. Haig de dir que tots ells són persones amb una gran notorietat, amb una gran experiència a nivell nacional i internacional en matèria de regeneració de sòls. Veritablement és un luxe tenir-los aquí avui al Priorat. Gràcies també a tots els assistents, tant els presencials com els que ens acompanyeu per streamings, i amb una salutació molt cordial per tots els membres de l'Associació de Viticultura Regenerativa, en especial dels seus fundadors també, y bé, espero que disfruteu d'aquesta jornada. Después de esta presentación quisiera ya pasar a quizás unas breves palabras, porque lo importante van a ser las presentaciones que van a venir ahora, pero sí a modo de reflexión, ¿no? Cuando hablamos de viticultura regenerativa, quizá lo primero que me viene a la cabeza es que las personas realmente tenemos una tendencia innata a poner el nombre a las cosas, ¿no? Es así como las recordamos, como las organizamos en conceptos en nuestra mente. Y bueno, realmente creo que para hablar del trabajo que realizamos para recuperar los suelos, hablamos mucho de regeneración, pero podríamos llamar a este trabajo de muchas otras formas. Incluso a veces pienso que sería fantástico no llamarlo ya de ninguna forma, porque esta fuera la viticultura normal que utilizáramos en nuestros campos. No sé si algunas de las personas que en tiempos pasados sentaron las bases del pensamiento, de los temas que vamos a hablar hoy aquí, tales como el agricultor Masanobu Fukuoka, quien escribió La revolución de una brizna de paja, o el filósofo J.C. Smuts, que sentó las bases del pensamiento holístico en su obra Holismo y Evolución, estarían de acuerdo con la nomenclatura que ha llegado, digamos, de forma natural para llamar a esta viticultura. Pero al final, esta es una viticultura que entiende la viña como parte de un todo y que valora tanto lo que hacemos en la viña como algo que también es muy importante, que es valorar lo que no hacemos en la viña. La viticultura regenerativa es entender que cada elemento forma parte de un todo en el viñedo. Nos alejamos así de este concepto que nos enseñaron más cortoplacistas de acción y reacción inmediata. Y nos vamos a entender cómo los elementos interaccionan entre sí a corto, medio y a largo plazo. La naturaleza, pongamos por ejemplo un bosque, tiende a la autorregeneración. Por ello, a menudo hablamos de la viticultura regenerativa como aquella que intenta imitar a la naturaleza. Es por ello que nos interesa trabajar siempre con cubiertas vegetales, nos interesa enriquecer los suelos, trabajar a ser posible con animales también, crear biodiversidad, suprimir o limitar el máximo posible la labranza de los suelos, tal como sucedería en la propia naturaleza. Esta concepción de mirar hacia los procesos naturales ha ganado fuerza ante la crisis climática que estamos viviendo. Hoy somos conscientes de que el problema con el clima no está causado únicamente por las emisiones de los combustibles fósiles, sino también por la incapacidad de los suelos del planeta para captar el CO2 atmosférico. La realidad es indiscutible. Se estima que el 66% de los suelos de España, o sea, unos 34 millones de hectáreas, están desembocando hacia una progresiva desertización. Según la FAO, cada año 12 millones de hectáreas están siendo degradadas con la consecuencia pérdida de 24 billones de toneladas de suelo fértil. Hay que recordar que un bosque o una pradera son capaces de captar carbono atmosférico. Sin embargo, un desierto no lo puede hacer. Un desierto es incapaz de captar carbono en los suelos. La viticultura no debe estar al margen de esta realidad.
Sin duda, los suelos de viña explotados y arados hasta la extenuación por décadas, incluso por cientos de años, son algunos de los suelos más pobres en el mundo agrícola. Y ello nos debe hacer reflexionar sobre su futuro y también sobre nuestro futuro. Adentrarse en la viticultura regenerativa plantea inicialmente los primeros dilemas. Ante estas fuertes sequías, ¿qué hacer con la viña en una viticultura de secano? ¿Cómo conseguir regenerar los suelos sin afectar a la productividad, evitando la competencia por el agua? Bien, está claro que en una viña que dispongamos agua, la regeneración de los suelos es mucho más rápida y cómoda. En secano, la regeneración tiende a ser más lenta y no exenta de algunas dificultades. Los primeros años tenemos que lidiar con la incómoda llamada transición, aquellos años en los que empezamos a regenerar nuestros suelos estando estos todavía en malas condiciones. A menudo recomiendo prudencia cuando encuentro algún viticultor que se está iniciando en la viticultura regenerativa y veo cómo en un año de sequía está dejando cubiertas vegetales muy altas, ¿no? Y es que muchas veces durante los primeros años el manejo incorrecto de las cubiertas puede conllevar a consecuencias en términos de producción. Quizá este mismo viticultor, después de la vendimia, esté desanimado por la falta de resultados y vuelva a coger el tractor para arar sus suelos una y otra vez, convencido que la regenerativa no le ha funcionado. La regeneración de suelos combinada con una producción de alimentos, en nuestro caso las uvas, requiere de una mínima formación y experiencia que son, a mi entender, indispensables. Nuestras viñas han de producir una producción que nos permita trabajar y generar un beneficio. Para que una transición funcione correctamente en un clima de secano ha de ser progresiva y hemos de entender lo que pasa en cada viñedo. Y esto último es lo que más nos cuesta, dejar las recetas establecidas, los calendarios estandarizados de trabajo para entender realmente lo que necesita el viñedo en cada momento. En la regeneración de secano habrán años donde, gracias a las oportunas lluvias de invierno o de primavera, podamos avanzar de una forma muy sólida en la regeneración de nuestros suelos. Pero también habrán otros años, como el que estamos viviendo ahora, en los que deberemos ser cautelosos y mantener las cubiertas más bien cortas, quizás labrando el lomo del viñedo. Pero lo importante es tener el rumbo claro y saber que a largo plazo queremos y podemos mejorar la vida de nuestros suelos. A medida que transcurre este periodo de transición, los suelos van experimentando una mejora cada vez más visible. Vemos un crecimiento de la biodiversidad microbiana, especialmente en favor de los hongos, una mayor formación del complejo arcillo-húmico, una capacidad de retención de agua mayor, una menor erosión, una mayor profundización de las raíces de nuestros viñedos. Todo ello, sin duda, contribuye positivamente a tener suelos más resilientes frente al cambio climático. Durante los últimos años, la Asociación de Viticultura Regenerativa, en coordinación con la Fundación para la Viticultura Regenerativa en Francia, liderada por Stephen Kronk, hemos estado trabajando en un protocolo de certificación de viticultura regenerativa, ya que pensamos que este trabajo que se realiza en el viñedo debe también ser conocido por los consumidores finales. Esta certificación permite dar a conocer y valorar el trabajo que se hace a favor de los suelos. Tras muchas pruebas previas, podemos decir que esta vendimia 2023 ya todos aquellos viticultores o bodegas interesados podrán iniciar este proceso de certificación con EcoCert para obtener la certificación RVA, que significa Alianza por la Viticultura Regenerativa. Esta certificación, que nace aquí, tiene una visión, sin embargo, global y podrá ser usada por viticultores de todo el mundo. Bueno, también desde aquí quisiera animar a todos aquellos que quieran formar parte de esta asociación, que se inscriban, si pueden, hoy mismo. Ello realmente les permitirá conocer a muchos otros viticultores, a compartir experiencias, a tener acceso a formación, a tener bibliografía que es indispensable, sobre todo cuando uno se inicia en esta viticultura.
Bueno, ya para terminar, quisiera decir algo que quizás yo desconocía cuando empezamos con este tipo de viticultura, y es la enorme dimensión humana que tiene. Para mí, una de las grandes transformaciones que sucede no es solo en los suelos, sino también en las propias personas, en sus actitudes, en su manera de pensar, en su manera de relacionarse. La viticultura regenerativa nos lleva de alguna forma a controlar mejor nuestro ego y a volver a aprender. Y aprender es algo que siempre es extraordinario. La viticultura regenerativa nos hace sentir parte de un todo mucho más importante que nosotros mismos, mucho más importante que nuestro pequeño viñedo. Y es de alguna forma, pienso yo, algo que nos conecta a todos. Bueno, espero que disfruten de este simposio y muchas gracias.